Buenos días. Esta es la revisión de la sesión de ayer viernes. Ya. Entonces, eh, si nos percatamos en la estructura en macro a nivel general, tenemos una perspectiva de rango, porque tenemos un mínimo que no ha sido superado en varias velas y también no se diferencia mucho de este mínimo, están con un nivel de precio similar. Lo mismo ocurre con este máximo y lo mismo ocurre con este máximo. Entonces estamos en una especie de rango. Y la otra visión, como está ligeramente inclinado, hay una ligera inclinación, puede ser una visión de canal bajista, pero en ambas perspectivas estamos en una zona de ventas, que es esta zona de acá. Entonces cuando inicia la sesión y pasan 6 velas, que serían 2, 4, 6 aquí con esta vela, en esta nos sospechamos de vender, ya que el precio lo que hace es aperturar sobre la EMA. O sea, no, aquí no está la EMA, así que no la voy a mencionar, pero lo que hace es aperturar, intenta revertir y falla, y el precio insiste en seguir subiendo. Entonces esta señal es débil, por lo que podríamos esperar una confirmación y así pues evitamos así aumentamos las probabilidades de éxito. Pero también quiero que se fijen de la cosa de esto previo, que acá hay un canal, y si este es un canal, tenemos 1, 2, 3, y este cuarto impulso termina en un agotamiento. Entonces nos sospecha de seguir buscando compras acá. Entonces por lo menos sabemos que no tenemos que comprar por la estructura y por esta estructura. Entonces tenemos la perspectiva de buscar ventas, tal vez un día de tendencia bajista. Tenemos aquí la confirmación, una buena confirmación, buen seguimiento. Es una vela de buen tamaño. Sería válido vender inmediatamente, stop loss aquí, ingresamos inmediatamente. Entonces, en la siguiente, también lo que podemos ir trazando son posibles canales, que sería esto aquí. Esto es una posible zona de reacción, pero el precio lo ignoró, aquí también. Entonces, como lo ignoró, lo que podemos hacer es modificar. Ya identificamos la estructura, ahora solamente tenemos una señal en el lugar adecuado, que sería en zona de venta. Una señal de venta en zona de venta. Perfecto. Esto es una vela doji, no nos muestra fuerza alcista ni bajista, es válido dejar correr la operativa. Otra perspectiva que podemos tener aquí es una reversión tipo V. Y ustedes pueden preguntarse en un rango, ciertamente. Pero si es así, tendríamos que esperar primera señal y segunda señal. O la primera señal más su confirmación y movemos el stop loss sobre el máximo de esa vela. Ahora solamente habría que esperar. La siguiente vela intenta subir, crea una señal pero falla inmediatamente. Esta segunda vela rompe este mínimo, está insistiendo en bajar. La siguiente vela sigue insistiendo en bajar, nunca se ha creado la primera señal, insiste en bajar y aquí se crea una primera señal. Veamos si logra confirmar, pero también notemos que aquí estamos en un micro rango. Entonces no hay tanta fuerza alcista a pesar de que tengamos una vela de fuerza porque está todo traslapado. Y aquí vemos insistencia del precio en bajar por todas estas velas bajistas seguidas, insistencia. Entonces una vela alcista, a pesar de que cierra cerca de su máximo, pero está toda traslapada, no indica tanta fuerza debido al traslape. Es más, incluso veamos si la siguiente vela confirma. Baja inmediatamente. Veamos la siguiente vela, sube. Esta es una señal de compra y esta es su confirmación. Lo que podemos hacer aquí es mover el stop loss en el máximo de esta vela. La siguiente vela nunca activa. E incluso estamos teniendo un retroceso del tipo A, B, C, o un retroceso de dos piernas que prácticamente formaría una bandera de doble techo. Es válido vender debajo de este mínimo en un scalp y podemos mover este stop loss aquí, podemos moverlo.
Incluso podemos seguir vendiendo aquí. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, un buen seguimiento, confirma. Y la siguiente también. Entonces si vendimos aquí, posicionamos el stop loss acá, todavía hay espacio para llegar al 1-1. También quiero que tengamos cuenta que este mínimo es importante porque fue el último empuje fuerte del movimiento. Pero también aquí hay vendedores atrapados en una formación de doble techo que también está en confluencia con el macro. Aquí hay vendedores atrapados, entonces hay que tener precaución en esa zona porque podrían salir. Más la toma de beneficios podría dejar un movimiento hacia arriba un poco más fuerte. Hay que ver cómo reacciona el precio. Estamos viendo fuerza ciertamente. Ahora en la siguiente vela quiero que tracemos algunas líneas nuevamente. Porque, a ver, aquí, si trazamos líneas tenemos 1, 2, aquí en realidad. Si trazamos las líneas tenemos lo siguiente. Tenemos 3 toques allí. Tenemos 3 toques. En el tercer toque el precio podría reaccionar. También la otra visión que tenemos es que esto es un clímax. Primer retroceso y el precio está haciendo un canal. Entonces si el precio está haciendo un canal, podríamos trazar una especie de canal aquí. Tal vez aquí con estas líneas que quedaría mejor formado con esta línea de canal de acá abajo. Queda mejor formado. Entonces estamos en zonas ya de compras del canal. De un canal que está teniendo un intento de reversión, 2, y este podría ser el tercer intento de reversión. Porque estamos viendo que el precio ciertamente, tras las rupturas, entran compradores. Aquí podría pasar lo mismo. Entonces podríamos gestionar y salir inmediatamente. Y si no salimos, veamos qué pasa en la siguiente vela. Es una vela alcista. Entonces, esto ya nos pone en precaución, porque es el tercer intento de revertir el precio y lo está haciendo con más fuerza. Y esta vela no está traslapada con todas las velas previas, porque acá el precio sale del micro rango, rompe y vuelve a empujar. No está traslapada ciertamente con la vela previa, pero es una. Pero no está traslapada en gran medida con las dos velas previas, como esta vela alcista sí lo está. Fíjense, traslapa con más del 50% con la vela previa, y no solo con ella, sino que con esta y con esta. En cambio esta no traslapa con más del 50% con esta, ni esta, ni esta, ni esta, porque su 50 está como por acá. Entonces el contexto es diferente, tercer intento de reversión del precio, y si nos fijamos en esta línea, y en esta línea tenemos una especie de triángulo expansivo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el tercer intento del precio en revertir, pero también podemos ver otra cosa, que si vamos trazando la línea de tendencia de este movimiento bajista, aquí por ejemplo, aquí el movimiento fue roto. Ruptura de la línea de tendencia, este es el retroceso donde el precio intenta empujar, y si hace el retroceso exitosamente a este mínimo, es porque la tendencia va a continuar, pero falla y se lleva a cabo con éxito la ruptura, el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia, lo que nos indica ¿qué cosa? Que el movimiento bajista terminó, por lo cual ahora puede esto evolucionar a un rango o incluso revertir para llegar a la zona superior por el contexto del triángulo extensivo. Pero en el mejor de los casos va a intentar llegar a ¿dónde? Al inicio del canal, que sería aquí. Clímax, retroceso, y aquí es donde inicia el canal bajista. Entonces, podemos buscar una compra, ciertamente porque la estructura ahora está cambiando a favor de los compradores, no de los vendedores. Entonces en este punto sería válido comprar, y también gestionamos las operativas de venta aquí, un tick por encima, y también nuestra orden un tick por encima de compra. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela no es una buena confirmación, es una mala confirmación, pero también nos fijamos de qué, de que ya definitivamente se rompe la línea de tendencia, por lo cual esto podría ser simplemente un retroceso y luego continuar el precio. Además, es una señal de venta bastante débil en comparación a las velas previas y en comparación a esta vela que muestra bastante fuerza. Entonces sería válido esperar la siguiente vela,
para ver si hay una confirmación. No es una confirmación y de hecho es una señal de compra, que sería la confirmación de la señal de compra primaria, la primera. Entonces tenemos primera señal de compra, acá el retroceso, y acá incluso se podría seguir buscando compras aquí, esperando a que el precio siga subiendo, como dije, como mínimo a esta zona, donde hay que tenerle ojo porque acá hay compradores atrapados por un doble suelo que falló. Falló y el precio cayó. Acá hay compradores atrapados. También hay que tenerle ojo a esta zona, porque aquí hay compradores atrapados, aquí también hay compradores atrapados, pero la siguiente vela sube, es una vela bajista débil, pero no tiene una buena continuación. Donde el precio pues suele hacer, donde hay que tener cuidado con los compradores y vendedores atrapados, es cuando la siguiente vela en vez de abre y baja con decisión fuerte, nos indica que están saliendo, pero baja con fuerza y los retrocesos son pequeños, y baja con mucha fuerza, se nota, es una creación bastante fuerte. Pero aquí no, el precio sube, hay mecha en la parte superior, no debería ser eso, podemos esperar el término de la vela. Y vemos que es una vela pequeña en comparación a las previas, una vela doble. Una señal de venta que podría ser válida, pero es un mal contexto, por todo lo explicado anteriormente, de que ya acabó este movimiento bajista. Entonces podemos esperar, la siguiente vela es alcista, la siguiente también es alcista, y si vamos trazando nuestras líneas, nuevamente tenemos lo siguiente. Tenemos aquí esta línea de tendencia, este movimiento secundario, y tenemos también esta posible línea aquí de tendencia alcista acá en esta zona. Todavía hay espacio para llegar a la zona superior, así que no pasa nada. Nos pasa algo, que después nos estamos dando cuenta que el precio rompe y no tiene una buena continuación, lo que nos indica que no hay tanta fuerza alcista. Pero nuevamente es el primer impulso, segundo, y no vemos fuerza bajista. Esa vela doji ni siquiera cierra debajo de su mitad para hacer una buena señal de venta. Entonces podemos esperar la siguiente vela a una señal de venta. Vemos que la siguiente vela intenta bajar y falla, pero también nos damos cuenta de la SS, que acá se está generando una SS en venta, que falló. Entonces, eso nos da la pauta de que no hay insistencia del precio en subir. Veamos la siguiente vela. Sube, veamos la siguiente vela. Es un doji, y nos estamos acercando a esta zona. También quiero que veamos esta zona de acá, que tenemos dos líneas. Podemos proyectarla a la zona superior para la formación de un posible canal, ya sea aquí o aquí, pero prácticamente es un área, recordemos eso. Entonces tenemos la formación de un posible canal, también tenemos la formación de un triángulo expansivo, pero hay que ver. La siguiente vela es bajista. Entonces, como la siguiente vela es bajista, nos damos cuenta de lo siguiente. Una señal de venta donde hay vendedores atrapados. Es una buena señal de venta, fíjense en el tamaño de la vela, cierra cerca de su mínimo. Es un tamaño promedio, incluso un poco promedio en realidad. Así que muestra fuerza bajista. Pero esta fuerza bajista, ¿de dónde debería venir? Si al final el precio tendría que estar, pues, ¿de dónde aparece esa fuerza bajista? A lo que voy es que si hay fuerza bajista es porque algunos traders están viendo alguna estructura en el cual se fundamentan para vender aquí. Entonces, ellos probablemente, nuestro trabajo como traders es encontrar esa estructura en la cual se fundamenten. Ahora, nos estamos dando cuenta de que aquí hay bastante fuerza bajista previa. El precio reaccionó a esta línea de canal, a esta línea de tendencia, por lo que aquí se genera un máximo. Y si se genera un máximo, otro máximo, mínimo, 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 ¿qué tenemos? Una confirmación de la estructura bajista. Entonces, tenemos dos perspectivas. Perspectiva alcista a la línea de canal, pero vemos que está muy alejada, tal vez ya están ignorando esta línea, o al máximo de aquí del posible rango. Pero vemos más fuerza bajista aquí. Aquí estamos viendo que hay una buena señal de venta. La fuerza alcista previa tampoco es tanta, porque estamos viendo que tras las rupturas no hay un buen seguimiento. Entran vendedores, y aquí están entrando como vendedores. Tenemos la estructura de rango, que el precio que nos está indicando que estamos en zona de ventas. Entonces,
hay información para vender, pero también para comprar. Entonces, si eso te genera dudas, no haces nada. Pero esta es una buena venta. ¿Y por qué es una buena venta? Porque porque esperamos a que el precio llegue aquí. Tiene un buen riesgo-beneficio. Pero no solo eso. Si te genera la duda de comprar o vender o mantener tu operativa, fíjate en las velas, como dije anteriormente. Estas velas, si estamos en el soporte, ¿ves mucha fuerza alcista? No, no ves tanta fuerza alcista, no es un movimiento especialmente fuerte. Pero en cambio, ves que el precio está reaccionando con fuerza a esta línea, que es esta, aquí. Un movimiento insistente de varias velas bajistas seguidas. Aquí no hay varias alcistas seguidas. Aquí, pues, tenemos una señal de fuerza bajista, justo reaccionando en el inicio del canal. También es el tercer intento del precio por revertir, que esto ya es información extra, que forma una parábola decreciente. No forma una parábola decreciente, es el tercer intento del precio por revertir y formaría un doble techo aquí. Entonces hay información para vender y vemos al leer la fuerza de las velas que la mayoría de fuerza está hacia la baja y no hacia el alza. El precio está creando máximos más bajos y mínimos más bajos. Eso es comportamiento bajista, tendencia bajista. Si tuviéramos un comportamiento de rango, esperaríamos no tener máximos y mínimos más bajos. Entonces, eso hace que haya más probabilidades de venta antes que mantener la compra. La siguiente vela es bajista, bastante fuerte. Entonces nos confirma que sí, en definitiva, la mayoría estaba viendo todo el canal. La siguiente vela veamos, es un doji. Podemos esperar, porque esperamos a que el precio llegue acá. La siguiente vela es un doji alcista, no nos muestra fuerza. Tal vez el precio esté intentando formar un doble suelo aquí. Veamos qué pasa. La siguiente vela es un doji. Y la siguiente vela es una vela alcista. Aquí tenemos un patrón de Outside Inside Inside, lo cual nos pone en un contexto de modo de ruptura, que es lo que menciona Brooks, que podría haber una ruptura. Prácticamente nos dice que puede haber una ruptura, pero ¿hacia dónde? Lo definimos con el contexto. Como aquí vemos que el precio está intentando revertir, está creando un mínimo más alto que el previo, entonces la tendencia bajista se desactiva. Como la tendencia bajista se desactiva, ya no vamos a buscar ventas. Entonces, como no vamos a buscar ventas, ya podremos pensar en gestionar, porque estamos viendo un patrón que nos pone en modo de ruptura. En este contexto nos indicaría un modo de ruptura al alza, por lo cual sería válido gestionar sobre esta vela o incluso haber gestionado sobre el doji previo, ya que esperamos pues que ahora el precio pues intente subir. Ciertamente es válido dejar correr la operativa, ya que vemos mucha fuerza bajista previa. Y como vemos mucha fuerza bajista previa, es probable que el doble suelo de este movimiento bajista falle. Pero si nos genera la duda, es válido gestionar. La siguiente vela sube, veamos la siguiente vela, inmediatamente baja. Entonces, la ruptura falló el doble suelo, lo que nos sigue mostrando interés bajista. ¿Por qué sabemos que nos muestra interés bajista? Porque el precio está bajando, es un hecho. Miren, el precio aquí estaba en 22.007, en 21.977,25. Está creando máximos más bajos. Claramente está bajando. Entonces ahora tenemos que encontrar nosotros cómo va a bajar el precio. Porque puede bajar en un canal, en un clímax. Entonces ese es nuestro trabajo como traders. Vemos que está bajando en una especie de canal. Tenemos la visión de que va a bajar aquí. Pero también fijémonos en otra cosa.
se están dando cuenta de que el precio, si contamos los traslapes, tiene 1, 2, 3, 4, 5 traslapes. Tenemos 5 traslapes, por lo cual esto puede evolucionar a un rango. Pero 5 traslapes en un rango, pero no solo eso. En este rango hay cierta presión bajista, y lo vemos por la fuerza del precio en bajar en este formato de canal, y la poca reacción alcista que hay en el soporte del rango. Entonces, por la lectura de las velas de fuerza, el precio nos indica que, ok, está insistiendo en bajar, y sí se debe a que hay estructuras que apoyan ese movimiento bajista, que la mayoría está viendo, y también por el canal que aún no ha sido roto. Y aquí el precio lo intentó desactivar, pero falló y creó un mínimo más bajo, lo cual indica que no hay tanto interés alcista. Entonces, aquí en este punto, claramente seguimos buscando ventas, pero no inmediatamente. O sea, pueden buscar una venta apoyados en el doble techo, es válido, en realidad. Pero el contexto se vuelve un poco confuso. Tal vez sería válido esperar un poco más de información. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista. Veamos la siguiente vela. Es bajista. Aquí el precio nos estaría generando, desde la perspectiva del canal bajista, nos estaría generando una SS en venta de rango, pero de la perspectiva de rango nos estaría generando una SS de venta, pero que no tiene mucho sentido en realidad, porque ya tocó la parte inferior, por lo cual se vuelve el contexto confuso, y ciertamente lo es, porque el precio está todo traslapado, pero ciertamente estamos viendo más fuerza bajista, porque normalmente vemos aquí la formación de un doble suelo que falla y el precio insiste en bajar. Si te genera dudas, puedes esperar una confirmación de la siguiente vela. ¿Ves que la siguiente vela es bajista? Es una buena confirmación. Podrías atreverte a buscar un scalp aquí, esperando a que el precio intente llegar a esta línea, donde en el mejor de los casos, a esta línea de aquí, podríamos esperar. O sea, podríamos entrar directamente en un scalp. Puedes entrar apoyándote en este máximo, o ponerlo en este máximo, que no es recomendable, pero el riesgo-beneficio es mayor. Pero el riesgo es que el precio podría haber un retroceso antes de bajar y llevar este máximo. Ese es el riesgo que corres, pero el potencial de ganancias es mayor. Pero hay mayor probabilidad de que el precio toque tu stop loss. Pero aún así es válido, ya que tenemos el apoyo de ¿qué? De esta estructura de canal. Por eso tendría sentido poner el stop loss aquí, ya que esperamos que el precio siga bajando esta zona de acá. Ahora, veamos la siguiente vela. La siguiente vela es un doji, pero también es una señal de venta. Y si nos damos cuenta de algo, si aquí, o sea, si nos percatamos de algo, el precio en este canal estaría formando aquí una SS en venta. Estamos en la zona de ventas del canal, en camino a la línea de canal, que es la zona de compras. Entonces, si entraron previamente, sería válido mantener la operativa. Ya podría mover su stop loss aquí, ya que si el precio sube, estaría mostrando insistencia en subir, y puede ser que se siga formando el rango. O dejarlo ahí como en esta zona, pero también es válido moverlo ahí. Y si no entraron en venta, sería válido entrar por la SS. El riesgo, sí, es que se termine formando el rango y el precio termine subiendo. Pero el potencial de ganancias es elevado debido a que esperamos que el precio llegue acá. Y sería un 1 a 2, un 1 a 3. Entonces, vale la pena, porque vemos que no hay fuerza alcista en las velas.
y hay fuerza bajista, lo que apoya más a la hipótesis bajista, que son los canales que vemos, antes que la hipótesis alcista de rango. La siguiente vela es bajista. Nos muestra fuerza, reacciona a esta línea, si nos percatamos, pero aún no ha llegado a esta línea. ¿Es válido dejar correr la operativa o es válido haber tomado beneficios en del 2 a 1? Porque estamos viendo que en este canal, tras las rupturas entran compradores, tras las rupturas entran compradores. Pero también es válido, o sea, sí, también es válido dejar correr, porque ves este máximo y este máximo donde el precio se está intentando acelerar. Entonces, el precio podría intentar acelerarse para llegar a esta zona de este canal. Y la siguiente vela pues baja. Entonces, ahí te saca con 1 a 3. Ahora, es válido aquí ya tomar beneficios propiamente porque estamos viendo que el precio pues llegó a esta distancia objetivo. Luego, vemos reacción de compradores. Y la siguiente vela insiste en bajar. Aquí sería válido entrar en venta. ¿Por qué sería válido entrar en venta? Porque si nos damos cuenta, en los máximos, ya del macro, el precio se está intentando acelerar cada vez más. Aquí se desaceleró ciertamente, porque es una parábola decreciente. Pero aquí se volvió a acelerar. Lo digo porque la distancia de los máximos aquí es mayor, pero aquí es menor. Pero aquí vuelve a ser mayor. O sea, se está intentando acelerar cada vez más. Y si el precio se está acelerando, recordemos la hipótesis principal, que es la estructura de rango. ¿Y el precio que ha hecho? El precio aperturó en este nivel y está en este nivel. Entonces la hipótesis de rango es correcta porque el precio está bajando, eso es un hecho. Y la distancia objetiva es este soporte. Entonces el precio puede estar acelerándose para llegar ahí. Pero si esta es una operación que rompe la línea de canal, las mayorías de rupturas de línea de canal fallan, por lo cual necesitamos ver fuerza. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Es una vela alcista, es válido gestionar un tick por encima y es válido entrar en una compra o esperar una confirmación para comprar en zona de compras del canal. Al ver esto, es válido comprar. Puedes esperar un retroceso a este máximo y comprar con una orden limitada de compra o comprar directamente por mercado. También quiero que vayamos actualizando las líneas porque ciertamente tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una reacción y si copiamos estas líneas tenemos un posible canal que es porque se está acelerando el precio aquí más abajo. También tenemos una posible reacción a esta línea de acá, que formaría también un canal en esta zona. Entonces esta línea la podemos quitar. Y vemos que hay una especie de canal aquí que se formó. Entonces hay que estar atentos cómo reacciona el precio en ese nivel. La siguiente vela sube, una vela bajista. Una vela bajista que estamos viendo que el precio está reaccionando con fuerza. ¿A dónde? A esta línea de aquí. Más o menos es ahí. No llega a tocar, pero está reaccionando. Hay insistencia de vendedores. Ahora, tenemos un doble techo aquí, con este retroceso implícito, que ciertamente se está dando en una zona de compras, por lo cual podría fallar. Así que, si eso es tu idea, podrías pues dejar correr la operativa en la siguiente vela. Ahora, también es válido gestionar inmediatamente aquí, porque estás viendo que el precio se está acelerando, estamos viendo fuerza bajista, aquí esto es un canal estrecho, es fuerte. Entonces, ciertamente, hay traders que se están entrando apoyándose en esta estructura, porque vemos que reacciona bien a esta estructura. Entonces es válido gestionar aquí. Si no hubiese tanta fuerza, habría una reacción débil. Vemos la siguiente vela. La siguiente vela sube y baja. Pero también quiero que nos demos cuenta de que el precio hace una SS en venta en este canal.
y está confirmando la primera señal. Por lo cual, si no hay vemos que el precio está reaccionando con fuerza nuevamente a este canal. Entonces, hay gente que está vendiendo apoyándose en este canal. Hablo de los traders grandes. Por lo cual, están viendo este canal la mayoría. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el precio sigue bajando. Sigue de estar de un precio más alto a uno más bajo. Y seguimos viendo fuerza bajista, que reacciona bien a esta estructura. No estamos viendo fuerza alcista en la zona de compras de este canal más grande, en la línea de canal, porque estamos viendo que el precio intenta subir y falló. Fíjense, prácticamente tenemos un doble suelo que falla, una trampa, que es prácticamente la SS en tendencia. Si no gestionaste aquí, tienes que gestionar aquí y entrar en una venta, porque estás viendo que el precio se está acelerando. Y ciertamente estamos viendo fuerza nuevamente. Veamos la siguiente vela. Es una vela alcista, una vela de compra, que nos estaría generando una SS de rango en compra. Entonces, al ver esa vela es válido gestionar y mover el stop loss sobre esa vela, pero no salimos inmediatamente tampoco porque no vemos tanta fuerza y tampoco sería válido salir. Veamos la siguiente vela. Baja inmediatamente, por lo cual vemos que esta SS en compra falla, hay insistencia del precio en bajar. Entonces ahora tenemos en mente que el precio podría llegar al inicio de aquí, de todo este canal, que sería el soporte del rango. Y también es que esté en confluencia con todas estas líneas, si nos damos cuenta. Entonces sería válido dejar correr la operativa. La siguiente vela es una vela doji y no nos muestra fuerza alcista. Es una señal de compra pero bastante débil para todo este contexto, donde vemos insistencia del precio en bajar. Recuerden que si queremos revertir un movimiento fuerte, a medida que es más fuerte necesitamos más fuerza. Recordemos que el 80% de las reversiones fallan. Y vemos que el precio termina llegando aquí. E incluso nos sacaría con un 2-1 de beneficio. En este punto es válido esperar, gestionar, debido a que ya llegamos a la distancia objetiva. Entonces sería válido tomar beneficios. Aquí vemos que el precio insiste en bajar, pero no compramos porque sabemos que no vendemos porque sabemos que estamos en zonas de compras. Y no compramos porque hay un movimiento muy fuerte. Compramos, obviamente, si vemos fuerza. Entonces hay que esperar eso. Vemos que el precio muestra una primera señal, retroceso implícito y confirmación. Pero nuevamente, todo está traslapado. Probablemente este intento de revertir falle. Vemos que sigue habiendo fuerza bajista, pero el precio insiste en subir. Nuevamente, insiste en subir. Aquí, por lo menos en el gráfico donde yo opero, tenemos una SS en compra. Este último impulso es de agotamiento, así que claramente tampoco vamos a seguir buscando ventas. Pero aquí tendríamos la primera señal de venta. Aquí en este gráfico no se ve, pero esta vela rompe un tick por encima, segunda señal y señal de compra. Vemos que está todo muy traslapado, así que en mi cabeza no creo que el precio llegue muy lejos, pero sí veo información suficiente para que el precio llegue a mi operativa de scalp, que es el 0,5. Si nos damos cuenta, acá tenemos un canal, un posible canal en realidad. Entonces, veo información, que es la SS, tras una tendencia agotada. Esto puede evolucionar un rango, zona de compras de un posible rango, zona de compras del rango más grande o del canal bajista, macro. Es válido buscar una compra por la SS. Esperaría que el precio llegue a mi scalp. Y la siguiente vela sube inmediatamente y llega al scalp. Y obviamente no dejo correr la operativa porque, nuevamente, veo mucho traslape. Si quiero revertir un movimiento fuerte necesito ver fuerza. Fuerza, como la vi aquí. Esto es fuerza. Se dan cuenta como no está todo traslapado. Y son velas fuertes, grandes, cuando no hay traslape. E incluso es importante que no haya traslape. Fíjense, aquí no hay traslape con las velas previas. Traslape seguido, de 3, 4 velas. En cambio aquí sí, fíjense esta vela. Entonces no esperaba que llegue muy lejos. Y efectivamente no llegó muy lejos. Aquí nuevamente el precio me forma una especie de doble suelo, que es tras la ruptura de esta línea de tendencia. Pero si avanzamos nos vamos a dar cuenta que al final el precio nunca activa la orden
y se enranca. Y se está llenando se llena de microrangos. Aquí el contexto es confuso, ciertamente. Y sería válido, pues, no hacer nada. Y si quieren hacer algo, pues, obviamente no es vender porque estamos agotados. Y sabemos que esto puede ser un rango. Y estamos más cerca de la zona de compras. Así que podríamos comprar apoyándonos en este mínimo o en este mínimo que está en el mínimo del micro rango. Vemos que si bien el precio está bajando, porque de aquí hasta aquí bajó, vemos que lo está haciendo con mucha debilidad. Y vemos que ya tiene un intento de revertir. 2, 3, 4. Vemos que el precio está intentando revertir ya 4 veces o más dependiendo de cómo lo cuente. Está formando un doble suelo en una zona de compras. También una tendencia agotada, por lo cual no vamos a buscar ventas. Y lo vemos porque no hay fuerza bajista. Esta ya no es fuerza bajista como aquí. Entonces, en este contexto, es difícil operar aquí, cuesta, pero lo mejor sería buscar compras. La siguiente vela es alcista, débil, y la siguiente vela ya sube. Pero este contexto, la verdad, es complicado. A mí me cuesta operarlos aún, pero lo mejor es buscar compras y seguir practicándolos. Pero a nivel general, lo mejor que se puede hacer aquí es evitarlo, y además ya estamos cerca del cierre de la sesión. Entonces, lo mejor sería evitarlo. El precio termina subiendo un poco y aquí cierra la sesión. Pero yo recomendaría evitar. Solamente operarlo si hay mucha información a su favor. Aquí para mi criterio había información, pero es confuso también. Entonces ciertamente lo que tendríamos aquí sería esta operativa en venta, que se hubiese gestionado aquí o en el peor de los casos acá. Se saldría con un poco de ganancias, con la mitad de ganancias. Luego aquí una operativa en compra que se gestionaría aquí, se saldría con mitad de ganancias. Y nuevamente esta operativa aquí, que también se puede gestionar, acá en esta zona que se saldría con prácticamente más ganancias, un 1,5, casi 2. Luego esta venta, que se puede haber tomado, en del 3 a 1 o en del 2 a 1, por lo cual tendríamos más ganancias acá. Luego esta compra que se gestiona con pérdidas, así que aquí tendríamos un poco de pérdidas, menos la mitad, y aquí con un poco si es que gestionamos aquí. Pero luego obviamente un 2 a 1, por lo cual tendríamos más ganancias todavía. Luego por este scalp tendríamos uno más, por este scalp de aquí. Y luego al final pues no era mejor no operar. Entonces esta fue una sesión donde se hubiese prácticamente ganado varias operativas, se hubiese aprovechado bien el recorrido del precio, este recorrido bajista, este recorrido alcista, este recorrido bajista, este recorrido bajista y luego todo este recorrido bajista. Y luego este pequeño tramo alcista. Este también es confuso, así que sigo insistiendo que es mejor evitarlo, si es que no tienes experiencia. ¿Se puede operar? Sí, pero cuando hay suficiente información. Eso es todo. Suscríbanse y gracias por ver.